En un mundo de acero y cristal, Elena Vargas era un espectro, la conserje que cargaba con la sabiduría de la tierra en el alma, y en el corazón de ese imperio, Arturo Valente, el multimillonario que había prometido reescribir la naturaleza, cayó de rodillas, víctima de un mal que su propia ciencia no podía nombrar. 20 de los mayores expertos del mundo lo rodearon, ciegos ante la verdad. Pero fue ella, con el conocimiento de su abuela, quien encontró la cura en una sola hoja olvidada, demostrando que, a veces, hay que mirar al pasado para salvar el futuro. El aire en la Bioesfera 7 era frío y olía a metal, no a tierra. Con una sonrisa confiada, Arturo guiaba a los inversionistas. Aquí no esperamos a la naturaleza, nosotros la comandamos. Su voz retumbaba en la cúpula de cristal. Señaló una maceta aislada donde una única planta exhibía hojas con extrañas manchas. Un pequeño fracaso, se burló. Hasta la perfección tiene sus anomalías. Pero al darse la vuelta, un mareo lo golpeó como un rayo. El aire se volvió pesado, su visión se nubló. La arrogancia en su rostro dio paso a una máscara de puro pánico. Intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado antes de que sus rodillas cedieran. El golpe sordo de su cuerpo contra el suelo blanco y estéril fue la única respuesta. ¡Hagan algo!, gritó la doctora Sofía Ramos, la jefa de los científicos, pero su voz era apenas un eco en el caos. Allí, el mundo de Arturo dejó de girar. A lo lejos, a través de los paneles de cristal que ella misma había limpiado esa mañana, Elena vio la agitación. Para los demás era pánico. Para ella era un ruido extraño, una disonancia en la rutina silenciosa de su trabajo. No solo limpiaba los suelos de aquel instituto, velaba por un mundo que no era el suyo, un mundo que había olvidado el olor de la tierra de verdad. Su abuela solía decir que cada planta tenía una voz. Solo hacía falta tener el alma quieta para escuchar. Elena creció con las manos sucias de barro, aprendiendo a leer los secretos en las nervaduras de una hoja, a sentir la promesa de lluvia en el aire, a entender que la cura y el veneno a menudo nacen de la misma rama. Ese conocimiento era su única herencia, un tesoro que el progreso llamaba folclore. Y el progreso, para Elena, tenía un sabor amargo. Años atrás fue una solución innovadora, una plaga química vendida como un milagro, la que volvió estéril el suelo de su familia, robándole su pasado y forzándola a buscar un futuro en medio del concreto. Ahora caminaba por pasillos que olían a desinfectante, observando a los científicos de bata blanca tratar la naturaleza como un código para ser descifrado y reescrito. Hablaban de patentes, de escalabilidad, de dominio. Nadie hablaba de respeto, de equilibrio. Nadie escuchaba lo que las plantas decían. En su carrito de limpieza, escondido bajo los trapos, guardaba el pequeño cuaderno de notas de su abuela. Un silencioso acto de rebeldía. Veía la genialidad de Arturo y su equipo no como una solución, sino como un peligro inminente. Era la misma soberbia, la misma certeza ciega que había envenenado su tierra. Mientras los expertos corrían en una dirección, los ojos de Elena se fijaron en la otra, en la pequeña maceta olvidada, en la planta enferma que Arturo había despreciado momentos antes. No veía un error de cálculo, veía una advertencia, y supo, con una certeza que le erizó el alma, que el colapso de aquel imperio no era un misterio. Había comenzado allí. Aquella advertencia en la hoja manchada no era solo sobre la enfermedad de Arturo. Para Elena era sobre todo. Era sobre la tierra que había perdido, el eco de una herida que nunca cicatrizó. Cuando cerraba los ojos, en el silencio del vestidor o en el zumbido del pasillo vacío, ella no estaba allí. Estaba de vuelta en el rancho, sintiendo el olor del suelo húmedo y el tacto áspero de las hojas de maíz. Podía oír la voz de su abuela, firme como la raíz de un árbol antiguo, enseñándole. «La tierra no es tuya, niña», decía ella,
con las manos llenas de semillas. Tú eres la que le pertenece a ella, cuídala, y ella siempre te cuidará a ti. Y ellas la cuidaron, hasta el día en que llegaron los hombres de bata blanca, prometiendo cosechas milagrosas con sus polvos y líquidos de colores. En un año, la tierra estaba exhausta, en el segundo enferma, en el tercero muerta, un desierto silencioso donde antes había vida. El deseo que ardía en el pecho de Helena, el motor que la hacía levantarse todos los días para limpiar la suciedad de un mundo que la despreciaba, no era por una vida de lujo, era un sueño más profundo, más terco. Era el deseo de volver a casa, no a la casa que existía ahora, un campo estéril vendido por una miseria, sino a la casa que podría ser. Soñaba con comprar de vuelta cada hectárea de aquella tierra. Se imaginaba de rodillas, no para fregar el suelo de otros, sino para sentir el pulso de su propio suelo bajo las palmas de sus manos. Quería arrancar las malas hierbas de la arrogancia y plantar una por una las semillas de la sabiduría de su abuela. Cada centavo que guardaba de su sueldo era una gota de esperanza en ese océano de imposibilidad. ¿Cómo podría una conserje, una mujer invisible, revertir el daño causado por gigantes? ¿Cómo podría ella, sola, sanar una tierra que la ciencia moderna había asesinado? Pero la abuela también le había enseñado sobre la paciencia, sobre cómo la más pequeña de las semillas, con el tiempo adecuado y el cuidado adecuado, puede agrietar la roca más dura. Para Helena, restaurar aquella tierra era más que agricultura. Era un acto de resurrección. Era demostrar, para sí misma y para un mundo que no quería escuchar, que la sabiduría de sus ancestros no era una reliquia inútil. Era una ciencia viva, una forma de sanación. La verdadera respuesta. Mientras los expertos del instituto buscaban salvar a un hombre con máquinas y compuestos sintéticos, Helena soñaba con salvar un pedazo del mundo con respeto y memoria. La enfermedad que derribó a Arturo era, para ella, solo un síntoma de la enfermedad mayor que veía todos los días. La soberbia de creerse más listo que la naturaleza. La cura para aquel hombre, lo sentía en sus huesos, estaba fundamentalmente ligada a la cura de su propia tierra. Si pudiera demostrar que el conocimiento de su abuela podía salvar al multimillonario más poderoso de aquel lugar, tal vez, solo tal vez, el mundo finalmente creería que ese mismo conocimiento podría salvar al resto. No se trataba de venganza, se trataba de dignidad. La dignidad de la tierra, la dignidad de su historia y finalmente la suya propia. Este deseo era lo que la mantenía en pie, lo que la hacía continuar, limpiando los pasillos de un imperio que, sin saberlo, contenía tanto el veneno como la llave para la redención que tanto buscaba. Pero el deseo de Helena era una brasa en un mundo que solo entendía de incendios, y el fuego, en el ala médica improvisada para Arturo, estaba completamente fuera de control. 20 de los mayores especialistas del planeta, convocados a toda prisa, habían transformado la suite de invitados en un centro de comando. Las pantallas parpadeaban con datos indescifrables y máquinas de millones de dólares zumbaban noche y día, analizando cada gota de su sangre, cada partícula de aire que respiraba. El diagnóstico, sin embargo, seguía siendo el mismo. Nada. Ningún veneno conocido, ninguna bacteria exótica, ningún virus catalogado. La frustración era un ácido que corroía la atmósfera de genialidad. La secuencia genómica está limpia, decía un experto alemán con la voz tensa. Los paneles de toxicología son un callejón sin salida, respondía una doctora de Harvard, frotándose los ojos cansados. La doctora Ramos, con profundas ojeras y una expresión sombría, caminaba de un lado a otro, su confianza desvaneciéndose con cada pitido de las máquinas. «Esto no es una enfermedad común», declaró a su equipo. «Es algo nuevo, algo diseñado. Piensen en bioarmas, en sabotaje industrial». Se sumergieron en un mar de teorías complejas, cada una más rara e improbable que la otra.
Mientras ellos cazaban fantasmas en sus computadoras, Elena cazaba la verdad con sus sentidos. Al limpiar la habitación después de otra de las crisis de Arturo, lo sintió. Un olor débil, casi imperceptible bajo el fuerte olor a antiséptico. Era dulzón, pero con un fondo terroso, un aroma a moho noble y peligroso. El olor a descomposición le había enseñado su abuela. El olor de un hongo específico que prosperaba en ambientes cerrados, ricos en materia orgánica y pobres en luz solar. Miró las manos de Arturo que reposaban inertes sobre las sábanas de algodón egipcio. Sus uñas tenían un tono azulado, casi gris. Su piel, bajo la luz fría de las lámparas médicas, poseía un brillo ceroso, como una fruta que empieza a pudrirse por dentro. Cada una de estas señales era una palabra en una frase que solo ella podía leer. E intentó hablar. Al ver a un joven residente exhausto, comentó de la forma más casual que pudo. Mi abuela decía que el aroma de la enfermedad es la primera advertencia que recibes. El residente la miró con una mezcla de cansancio y desprecio. Por favor, señora, no contamine el área. Vuelva a su trabajo. En otra ocasión, dejó el cuaderno de su abuela abierto en una página con el dibujo detallado del hongo sobre una mesa de esquina, con la esperanza de que alguien lo viera. Una enfermera apresurada tomó el cuaderno. Asumió que era basura olvidada por algún pariente y lo tiró sin pensar. Elena lo recuperó de la papelera más tarde esa noche, con el corazón encogido, la página arrugada como su esperanza. Con cada puerta cerrada, con cada mirada de desdén, el abismo entre su conocimiento y la ignorancia de ellos se profundizaba. Ellos eran los genios. Ella era solo la mujer que limpiaba el rastro de su fracaso. Y mientras ellos se perdían en sus teorías descabelladas, la respiración de Arturo se volvía más débil, y la verdad, tan simple y orgánica, continuaba creciendo silenciosamente en la maceta olvidada de la Bioesfera 7. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que el mundo de Arturo se encogió hasta convertirse en una habitación blanca, y el mundo de Elena se resumió en observar, desde lejos, el fracaso de los brillantes. La paciencia que su abuela le había enseñado se estaba agotando, corroída por la urgencia de la muerte que sentía aproximarse. La gota que derramó el vaso llegó en forma de una conferencia de prensa. El atrio principal del instituto, normalmente un espacio de calma y admiración, se había transformado en un circo. Decenas de periodistas, con sus cámaras y micrófonos, se agolpaban, hambrientos de cualquier migaja de información. Elena observaba desde lejos, al lado de su carrito de limpieza, una figura gris e invisible en la periferia del caos. No oía las preguntas, oía el tic-tac del reloj, el tiempo de Arturo que se desvanecía. En el podio, la doctora Ramos, con un traje caro y el rostro maquillado para ocultar el agotamiento de noches en vela, hablaba con una autoridad forzada. Estamos explorando todas las vías, amenazas microscópicas, tecnología de punta. Las palabras eran huecas, una jerga para llenar el vacío de respuestas. Elena lo sabía. El tiempo ya no se contaba en días, sino en horas. Cada crisis convulsiva dejaba a Arturo más débil, su conciencia más distante. Aquella era la última oportunidad de que la voz de su abuela fuera escuchada. Entonces, tomó una decisión. No fue un acto de valentía calculado, sino de pura y visceral desesperación. Dejó el carrito atrás, el símbolo de su lugar en el mundo, y comenzó a caminar. El mar de trajes y equipos se abrió para ella, no por respeto, sino por una perplejidad silenciosa. ¿Quién era aquella mujer? Con su uniforme sencillo, el pelo recogido de cualquier manera y el rostro marcado por la preocupación. En su mano sostenía la causa de todo, una única hoja marchita y manchada, un pedazo de naturaleza cruda y enferma en medio de aquel templo de ciencia aséptica. Llegó al pie del escenario en el momento en que la doctora Ramos hacía una pausa para beber agua. «Doctora»,
La voz de Elena salió baja, pero cortó el aire como una cuchilla. «Doctora Ramos». La científica se giró, los ojos fulminando a Elena con una incredulidad hostil. «¿Qué significa esto? ¿Quién la autorizó a...?» «Es la planta», dijo Elena, la voz ganando una fuerza que no sabía que poseía. Extendió la hoja con la mano temblorosa. «El hongo no está en el aire, está en la tierra. Libera esporas que, cuando se inhalan en gran cantidad». La doctora Ramos miró la hoja, luego a Elena, y una sonrisa de puro desdén y alivio por tener un blanco para su frustración, se formó en sus labios. Se inclinó hacia el micrófono, y su voz, ahora gélida y cortante, retumbó por el atrio. «Señoras y señores, pido disculpas por la interrupción». Una risa nerviosa y contenida recorrió a la multitud. «Parece que el personal de limpieza tiene sus propias teorías botánicas». Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. «Mientras nosotros estamos utilizando secuenciadores genómicos e inteligencia artificial para analizar esta crisis, la señora aquí nos trae una hoja sucia». Miró a Elena de arriba a abajo, como si analizara una especie inferior. «Quizás deberíamos probar si el problema puede resolverse con un trapeador y un poco de cloro». La humillación fue instantánea, brutal y pública. Las cámaras, antes enfocadas en la doctora, se giraron hacia Elena. Los flashes se dispararon como armas, capturando su rostro en llamas, las lágrimas que brotaban y que se negaba a derramar. La risa de algunos periodistas fue como una bofetada, pero el silencio que siguió fue peor. Fue el silencio de la confirmación. Ella era una nadie, una loca, una broma. Un guardia de seguridad corpulento se acercó. El toque en su brazo fue sorprendentemente gentil. «Señora, por favor, venga conmigo». Mientras era conducida hacia afuera, pasando por los rostros curiosos, indiferentes y divertidos, miró hacia atrás una última vez. Vio a la doctora Ramos enderezar su saco, retomando su pose de autoridad, como si acabara de aplastar a un insecto molesto. Nadie miró la hoja que había caído al suelo, ya siendo pisoteada. A nadie le importó. En ese momento, en la cima de su invisibilidad, Elena no sintió solo la vergüenza, sintió la muerte de Arturo como si fuera la suya, porque el mundo, aquel día, había elegido la arrogancia en lugar de la verdad, y la verdad ahora estaba siendo barrida debajo de la alfombra, literalmente. El guardia la soltó al final de un pasillo de servicio, lejos de los ojos del mundo. «Lo siento», murmuró, sin poder mirarla, antes de desaparecer de vuelta al epicentro del caos. El sonido ahogado de la conferencia de prensa se convirtió en un eco lejano, la banda sonora de un universo al que ella, definitivamente, no pertenecía. Y entonces vino el silencio, un silencio pesado, opresivo, que presionaba sus hombros y llenaba sus pulmones de polvo. No fue al vestidor de los empleados. Instintivamente buscó el único lugar que era verdaderamente suyo, el cuarto de la limpieza. El olor a cera, desinfectante y trapos húmedos la envolvió como un abrazo frío y familiar. Cerró la puerta, sumergiéndose en la penumbra, y se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, al lado de cubetas volteadas y trapeadores alineados como soldados derrotados. Y allí, en la seguridad de la invisibilidad, la escena se repitió en su mente, en un bucle cruel e infinito. La sonrisa de burla de la doctora Ramos, la frase dicha al micrófono, para que el mundo entero la oyera, una hoja sucia, la risa nerviosa de la multitud, resuelto con un trapeador, los flashes de las cámaras que no iluminaban, sino que cegaban y marcaban a fuego su insignificancia. La vergüenza era una fiebre que la consumía por dentro. No era solo la vergüenza de sí misma, sino de todo lo que ella representaba. ¿Acaso su abuela era solo una anciana, llena de historias y creencias que no servían para nada en el mundo real? ¿Acaso ella, Elena, había heredado no una sabiduría, sino una forma de locura? Aquel conocimiento,
que un día consideró su mayor tesoro, ahora parecía una maldición, una ilusión peligrosa que la llevó a exponerse para ser públicamente aplastada. Miró sus propias manos, manos que sabían distinguir decenas de tipos de tierra por el tacto, que sabían la hora correcta de cosechar, que sentían la fiebre de una planta enferma. Ahora, todo lo que veía eran manos de una limpiadora, manos hechas para sostener un trapo, para limpiar la suciedad de los otros, para permanecer invisibles. En su bolsillo, la hoja que logró tomar del suelo antes de ser arrastrada estaba arrugada, una reliquia rota de su tontería. La apretó con fuerza en la palma de la mano, sintiendo los tallos finos romperse, el último vestigio de su valentía deshaciéndose en polvo. Rendirse. El pensamiento surgió no como una derrota, sino como un alivio. Irse de aquel lugar, volver a la gran ciudad, conseguir otro empleo de limpieza en un edificio cualquiera, donde las plantas fueran de plástico y las personas no tuvieran nombres. Olvidar a Arturo, olvidar el rancho, olvidar la promesa que le hizo a su abuela en su lecho de muerte. Sería más fácil, sería indoloro. El olvido era la única anestesia que le quedaba. Se levantó, los músculos rígidos, decidida. Tomaría sus pocas cosas del casillero y desaparecería en la noche. Nadie siquiera notaría su ausencia al día siguiente. En el camino, pasó por la sala de descanso de los empleados. Una pequeña TV, suspendida en la pared, estaba encendida en las noticias. Y allí estaba su rostro. La imagen, granulada y distorsionada por la cámara de un celular, la hacía parecer una extraña asustada. El titular en la pantalla decía: «Mujer no identificada interrumpe conferencia sobre el caso Valente». Un experto en seguridad analizaba el caso, sugiriendo un posible cuadro de desequilibrio, tal vez una exempleada con algún resentimiento. No solo habían borrado su teoría, le habían robado su identidad, su cordura. Y entonces, la noticia que selló su desesperación. El presentador, con una expresión grave, anunció: «Fuentes internas del instituto confirman que el estado de salud de Arturo Valente ha empeorado drásticamente en las últimas horas. Los médicos consideran el cuadro extremadamente crítico». Le faltó el aire. No lo había salvado, lo había condenado. Su intento patético, su interrupción, quizás había retrasado alguna otra acción desesperada de los médicos. El peso de aquella culpa era infinitamente más pesado que la humillación. Era insoportable. Dio media vuelta, tropezando con sus propios pies, y regresó a la oscuridad del cuarto de limpieza. Se hundió en el suelo y por primera vez lloró. Un llanto silencioso, sin sonido, de pura y absoluta desolación. Las lágrimas trazando caminos limpios en su rostro sucio de polvo y derrota. Es una sensación terrible, ¿no? Cargar una certeza en el pecho y ser tratado como loco. Tener la respuesta y ser silenciado, no por falta de lógica, sino por puro prejuicio. ¿Alguna vez te has sentido así? Completamente invisible, aun sabiendo que podías marcar la diferencia. Si entiendes este dolor, si alguna vez has tenido que tragarte el llanto y sentirte pequeño, comenta aquí abajo la palabra sí. Solo para saber que estás aquí, sintiendo la soledad de Elena. En la fría oscuridad del cuarto de limpieza, Elena se dejó hundir en el pozo de la desesperación. Cada lágrima silenciosa era la confirmación de su derrota, el sello de su insignificancia. Pero a veces es en el fondo del pozo donde encontramos la fuerza para mirar hacia arriba. La débil luz que entró por la rendija de la puerta no vino del pasillo. Vino en la forma de una esperanza que jamás esperó. Un suave golpe en la puerta. «¿Elena?» La voz era joven, vacilante. Era Leo Castillo, el técnico de laboratorio, el mismo que la había visto ser humillada públicamente. Ella no respondió, siguió encogida, queriendo que el suelo se la tragara. La puerta se abrió un poco más.
Leo la vio allí, en el suelo, y su rostro se llenó de una compasión genuina, sin una pizca de lástima o superioridad. Yo lamento mucho lo que pasó allá afuera, dijo en voz baja. Eso fue incorrecto, injusto. Elena solo lo miró, los ojos rojos e hinchados. ¿Viniste a reírte de mí también o a decirme que vuelva al trabajo? La amargura en su voz era una muralla. No, dijo Leo, y para sorpresa de ella, se agachó, poniéndose a su mismo nivel, un gesto de respeto que la desarmó. Vaine, porque creo que tienes razón. Sacó del bolsillo de su bata una pequeña bolsa de plástico con cierre. Dentro estaba la hoja arrugada. La recogí del suelo, después de todo. No soy un botánico experto, pero tengo acceso a un espectrómetro. Hice un análisis preliminar por mi cuenta. Hizo una pausa, los ojos fijos en los de ella. Hay esporas aquí de un hongo que no figura en nuestra base de datos. Un hongo que, químicamente, se parece mucho a ciertas neurotoxinas de acción lenta. Elena miró la bolsa, luego el rostro serio y ansioso de Leo. Por primera vez en semanas, alguien la miraba sin desdén, sin lástima. Alguien la miraba como a una igual. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó, la voz un susurro ronco. Porque yo también soy de pueblo, dijo Leo, con una media sonrisa. Mi abuela no tenía cuadernos, pero me enseñó a observar. Y te he observado en estos últimos meses. He visto la forma en que miras las plantas. No ves proyectos o códigos genéticos. Ves vida. Y vi la certeza en tus ojos hoy. La certeza no se puede fingir. El muro de hielo alrededor del corazón de Elena comenzó a agrietarse. Lentamente, como quien revela un secreto sagrado, se levantó. Fue a su casillero y sacó el cuaderno gastado de su abuela. El cuaderno que la enfermera había tirado a la basura. Lo abrió en una página amarillenta, con dibujos detallados hechos a mano. Hongo de la sombra pálida. Leyó el título que su abuela había escrito décadas atrás. No mata rápido, adormece la vida poco a poco, entra por los pulmones, ataca los nervios, hace que la piel parezca cera y deja un olor dulce a tierra mojada en el aliento. Leo se inclinó, los ojos recorriendo los dibujos y las anotaciones con una fascinación científica. Esto describe perfectamente los síntomas de Arturo que no aparecen en ningún examen. Señaló las anotaciones junto a otro dibujo. ¿Y esto qué es? El antídoto, respondió Elena, la voz recuperando algo de la antigua firmeza. Una combinación de otras 3 plantas. Una para neutralizar la toxina, otra para purificar la sangre y una tercera para fortalecer el corazón. Trazó el dibujo de una raíz con el dedo. Pero la cosecha, la proporción y la mezcla tienen que hacerse en el momento correcto, de la manera correcta. Cualquier error y el remedio se convierte en veneno. Elena, esto es brillante, dijo Leo, los ojos brillando de admiración. Esto no es folclore, es ciencia, es etnobotánica de altísimo nivel. Nunca nos escucharán, dijo ella, la pesada realidad volviendo. La doctora Ramos me humilló. Para ellos estoy loca. Quizás, asintió Leo levantándose. Pero yo no soy ellos, yo te creo. Tengo acceso a los laboratorios, a los equipos. Tú tienes el conocimiento. ¿Y si no necesitáramos su permiso? Elena lo miró fijamente, una nueva llama encendiéndose en sus ojos. La humillación todavía dolía, pero ahora ya no era un dolor solitario. Era una injusticia compartida. Eso sería arriesgado, dijo. Podríamos perder nuestros empleos. Arturo perderá la vida si no hacemos nada, respondió Leo, con una convicción que los sorprendió a ambos. Yo te ayudo. Seré tus manos y tus ojos dentro del laboratorio. Tú serás el cerebro. ¿Qué me dices? Elena miró el cuaderno de la abuela, el legado de su familia, luego al joven científico frente a ella. La esperanza era una planta frágil, pero por primera vez en mucho tiempo encontraba un suelo fértil y a alguien dispuesto a regarla junto con ella.
Esta esperanza recién descubierta era un hilo de luz, y lo siguieron por la oscuridad de los pasillos del instituto. Leo los guió hasta un ala olvidada, a un laboratorio que no se usaba desde hacía años. Laboratorio de botánica clásica, decía la placa polvorienta en la puerta. El aire allí dentro no olía a desinfectante, sino a polvo, libros viejos y tierra seca. Era perfecto, y allí, entre las antiguas mesas de trabajo y los equipos analógicos, el poder cambió de manos. Elena ya no era la conserje, era la maestra. El cuaderno de su abuela, abierto sobre una mesa de piedra, era el protocolo a seguir. Y Leo, con su título y entrenamiento técnico, se convirtió en el aprendiz más dedicado del mundo. No uses el triturador eléctrico, dijo ella, la voz sorprendentemente firme al verlo a punto de pulverizar una raíz rara. Se calienta demasiado, altera las propiedades, usa el mortero de piedra, la fuerza tiene que ser constante, el ritmo es importante, siente la fibra rompiéndose. Leo obedeció sin cuestionar. Bajo la luz amarillenta de una sola lámpara, comenzaron la carrera contra el tiempo. Durante el día, Elena era la sombra en su uniforme, pero ahora sus ojos no solo veían suciedad, mapeaban la ubicación de las plantas que necesitaban. Por la noche, guiaba a Leo en incursiones silenciosas a los invernaderos principales. Él desactivaba los sensores de proximidad por 60 segundos. Ella, con la agilidad de quien conoce el terreno, recogía las hojas, las raíces y las flores exactas, muchas de las cuales eran clasificadas como maleza o especímenes sin valor por el equipo de investigación. De vuelta en su santuario, el ritual comenzaba. Elena le enseñaba a Leo la ciencia de su abuela, una ciencia de olores, de texturas, de intuición y de paciencia. Él medía el pH con un aparato digital. Ella lo confirmaba con el sabor de una sola gota en la punta de la lengua. Él usaba un microscopio para analizar la estructura celular de una infusión. Ella la evaluaba por el color y la forma en que la luz la atravesaba, un conocimiento que ninguna máquina podía replicar. El primer lote del antídoto falló. La mezcla, que debería tener un color de ámbar profundo y un olor dulzón, se volvió turbia, con un olor ligeramente agrio. «Está mal», dijo Elena, el corazón hundiéndose. Leo verificó los datos en su tableta. «Pero las proporciones son exactas, la temperatura, todo como dijiste». Elena tomó una de las hojas que usaron, la llevó a su nariz y cerró los ojos. «Fue esta. Está contaminada. Usaron un pesticida sistémico en ella. Siento el olor, un rastro químico. Es casi nada, pero suficiente para envenenar el remedio. Tuvieron que empezar de nuevo, esta vez usando una planta silvestre que Elena encontró creciendo tercamente fuera del muro del instituto, lejos del control de la doctora Ramos. La terquedad de la naturaleza, pensó, era su mayor aliada. Otra noche, el sonido de pasos en el pasillo los hizo congelarse. Un guardia nocturno haciendo su ronda de rutina. En segundos, escondieron todo en un armario de acero, apagaron la luz y se encogieron en la oscuridad, conteniendo la respiración, mientras el haz de la linterna del guardia barría la rendija de cristal de la puerta. El corazón de Elena latía con fuerza contra sus costillas, pero era un miedo diferente al de la humillación. Era el miedo de la acción, de la adrenalina, de la lucha. Era un miedo que la hacía sentirse viva. Finalmente, después de 3 noches de trabajo incansable, lo lograron. En un pequeño frasco de vidrio reposaba un líquido oscuro y translúcido que parecía contener la luz de la luna. Tenía el olor correcto, el color correcto, el peso correcto. Leo miró la pequeña cantidad de líquido. «Es tan poco». «Es suficiente», dijo Elena, con la sabiduría de generaciones en su voz. «La naturaleza no necesita mucho para ser poderosa». Se miraron sobre la mesa del laboratorio. El cansancio, el miedo, la adrenalina, todo se resumía a ese momento, a ese pequeño frasco.
Ya no eran un técnico de laboratorio y una conserje, eran un equipo. Eran la única esperanza de Arturo, y sabían con una certeza aterradora y estimulante que el siguiente paso no tendría vuelta atrás. El pequeño frasco de vidrio en la mano de Elena parecía pesar 1 tonelada. No era solo un remedio, era el legado de su abuela, la valentía recién descubierta de Leo y su única y última oportunidad de redención. No tuvieron que esperar mucho. Una alarma aguda y estridente resonó por los pasillos, un sonido que habían aprendido a temer. El código rojo. El corazón de Arturo se estaba deteniendo. «Es ahora», dijo Leo, el rostro pálido, pero los ojos determinados. Elena asintió, una calma fría y sorprendente apoderándose de ella. Salieron del laboratorio olvidado y marcharon por los pasillos blancos y brillantes. Esta vez, Elena no caminaba como una sirvienta, encogida en las sombras. Sus hombros estaban rectos, su barbilla en alto. Los empleados que pasaban a su lado, atraídos por la alarma, veían no a la conserje, sino a una mujer en una misión, y le abrían paso instintivamente, como si sintieran la urgencia en su mirada. La puerta del ala médica se abrió a una escena de caos controlado. Los monitores pitaban a un ritmo frenético y desesperado, una sinfonía de la muerte inminente. 20 de los mejores médicos del mundo se movían con una urgencia que rayaba en el pánico. «La presión está cayendo, no va a aguantar», gritó uno. «Preparen el protocolo experimental X7», ordenó la doctora Ramos, sosteniendo una jeringa llena de un líquido azulado y amenazador. «Es la única oportunidad que tenemos». «No». La voz de Elena sonó, clara y poderosa, superponiendo el ruido de las alarmas. El tiempo pareció congelarse. Todos se giraron conmocionados, como si una estatua acabara de hablar. Elena caminó firmemente hasta el centro de la sala, deteniéndose directamente entre la doctora Ramos y la cama de Arturo. Leo estaba justo detrás de ella, la tableta en las manos como un escudo. «Si le inyecta eso, lo va a matar», dijo Elena, los ojos fijos en los de la doctora Ramos, sin parpadear. La rabia en el rostro de la científica fue volcánica. «Seguridad, saquen a esta mujer de aquí. Ahora, está delirando». Pero Elena no se movió. Su voz permaneció tranquila, pero cargada de una autoridad que nadie allí había oído jamás. «Su cuerpo no está enfermo, doctora. Está siendo envenenado, lentamente, por esporas de un hongo neurotóxico, el Umbra pallidus. Estaba en la maceta que el señor Valente despreció aquel día. Un hongo que no aparece en sus exámenes porque no sabían qué buscar, porque estaban demasiado ocupados buscando enfermedades raras e impresionantes». Levantó el pequeño frasco. «Sus remedios experimentales son solo más veneno para un sistema que ya está en colapso. Lo que él necesita no es más química, necesita el antídoto de la naturaleza». Detrás de ella, Leo proyectó una imagen en la pared blanca, la compleja estructura molecular de las esporas y al lado, las anotaciones y dibujos del cuaderno de Elena. «Los datos son compatibles», dijo Leo, la voz firme. «Su análisis es correcto. La toxina está llegando al sistema nervioso central». «Esto es una locura», gritó la doctora Ramos, el rostro rojo de furia. «¿Quieren que confíe la vida de un hombre como Arturo Valente a un té de hierbas hecho por la de la limpieza? ¿Se han vuelto locos? Es mejor que confiar en un tiro a ciegas que va a detener su corazón para siempre». La voz vino de uno de los otros médicos, un especialista de Tokio, que hasta entonces había permanecido en silencio. «Sofía, hemos fallado. Durante 2 semanas. Hemos fallado. Míralo». Todos miraron a Arturo. Su pecho apenas se movía. El monitor cardíaco mostraba una línea temblorosa, casi recta. La muerte ya no estaba tocando a la puerta, ya estaba dentro de la habitación. La doctora Ramos miró la jeringa en su mano, su cóctel químico, su última y desesperada apuesta para salvar su reputación. Luego miró el pequeño frasco en la mano de Elena.
un líquido oscuro que representaba todo lo que ella despreciaba. El conocimiento empírico, la simplicidad, la sabiduría que no venía de un título de una universidad de élite. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el pitido moribundo y patético del monitor. Con un gesto de furia y absoluta derrota, arrojó su jeringa en la bandeja de metal con un ruido estridente. «Háganlo», escupió las palabras, el veneno en su voz más potente que cualquier toxina. «Pero si muere, la responsabilidad es de ustedes». «No será necesario», dijo Elena con calma. Le entregó el frasco a Leo. Con manos sorprendentemente firmes, él extrajo el líquido oscuro con una aguja y lo inyectó en la bolsa de suero que goteaba lentamente en el brazo de Arturo. Y entonces el mundo se detuvo. 22 pares de ojos, los de los expertos, los de Elena y los de Leo, se fijaron en los monitores. El silencio era tan denso que se podía oír la propia respiración. El propio corazón. Segundo a segundo, esperaron, por la vida o por la muerte. El tiempo en la sala médica se convirtió en una masa elástica y torturante. 5 segundos, 10, 20, nada. El pitido del monitor cardíaco continuaba su canción fúnebre, lenta, irregular. El cuerpo de Arturo permanecía inerte. La doctora Ramos dio un paso adelante, un brillo de triunfo enfermizo y amargo en sus ojos. «Lo sabía», susurró a un colega cercano, la voz llena de veneno. «Lo han matado». Y entonces sucedió. Un único pitido, pero diferente. Más fuerte, más claro, rompiendo la secuencia moribunda. Luego otro, y uno más. La línea temblorosa en el monitor saltó, formando un pico en V agudo, luego un valle. Luego otro, lento, pero innegablemente rítmico. El número que indicaba la saturación de oxígeno, que estaba peligrosamente bajo, parpadeó y subió un punto, luego 2. El pecho de Arturo se elevó en una inhalación profunda, la primera en semanas que no parecía una lucha, sino un acto de vida. Un suspiro colectivo, casi un sollozo de alivio, recorrió la sala. Los expertos miraban de los monitores a Elena y de vuelta a los monitores, los rostros un lienzo en blanco de puro shock. Su ciencia, con sus billones de datos, sus protocolos de millones de dólares y sus títulos de las mejores universidades del mundo, había sido derrotada por un extracto de hierbas, mezclado en un laboratorio polvoriento por una conserje, con base en un cuaderno amarillento. El médico de Tokio se quitó las gafas, limpiándolas lentamente, como si no pudiera creer la imagen que sus propios ojos le mostraban. Otros se acercaron a las pantallas, tocándolas, verificando los datos, tratando desesperadamente de encontrar una explicación lógica, una variable que habían perdido, cualquier cosa que no involucrara la humillante e innegable verdad. La doctora Ramos estaba paralizada, el color desapareciendo de su rostro hasta que se volvió del color del yeso. Su boca estaba entreabierta, la arrogancia reemplazada por un vacío anonadado. No miraba a Elena, no podía. Mirarla sería como mirar al sol, sería admitir la magnitud de su propio error, de su propia y colosal ceguera. Las horas siguientes fueron surrealistas. Los médicos, antes protagonistas de aquel drama, se convirtieron en actores de reparto silenciosos. Monitoreaban, ajustaban el suero, pero el verdadero trabajo ya se había hecho. La cura seguía su curso natural, orgánico y poderoso. Elena y Leo permanecieron en un rincón, observados en silencio por los expertos, como si fueran los poseedores de un poder misterioso y antiguo. Al amanecer, Arturo movió los dedos, y entonces abrió los ojos. Ya no estaban nublados y confusos, estaban débiles, exhaustos, pero increíblemente lúcidos. Recorrió la habitación con la mirada, vio los rostros cansados de los médicos, y por fin encontró a Elena, de pie cerca de la puerta. Sus ojos se fijaron en ella por un largo momento, una pregunta silenciosa en ellos.
¿Qué pasó? Su voz era un susurro ronco, el sonido arañando su garganta. Hubo una vacilación. Nadie quería ser el portador de aquella noticia, de la confesión de su propia falla. Fue el médico de Tokio quien, con una profunda reverencia, dio un paso al frente. Señor Valente, usted estaba en estado crítico. Nuestros métodos fallaron. Hizo una pausa, respirando hondo, y miró directamente a Elena. La señorita Vargas. Ella diagnosticó la causa de su condición, envenenamiento por un hongo raro, y ella preparó el antídoto que salvó su vida. Arturo absorbió la información en silencio. Su mente, aunque debilitada por la enfermedad, todavía era afilada como una navaja. Miró a la doctora Ramos, que se encogió bajo su mirada. No había ira en sus ojos, sino algo mucho peor. Una decepción fría y analítica. La mirada de un CEO evaluando un error de cálculo catastrófico, una falla sistémica que casi costó todo. Luego volvió su mirada hacia Elena. Usted, dijo, la voz un poco más fuerte. La mujer de la conferencia de prensa. Elena sintió el rostro sonrojarse, el recuerdo de la humillación volviendo como una ola. Venga aquí, por favor. Se acercó a la cama, vacilante, sintiendo todos los ojos de la sala sobre ella. Me dicen que usted es la conserje, continuó en voz baja. Sí, señor, respondió. Él la estudió por un momento, su mirada recorriendo su uniforme sencillo, sus manos callosas, sus ojos que no se apartaban de los de él. Gracias, dijo. La palabra era simple, pero en la boca de aquel hombre, en aquel momento, tenía el peso de un imperio, no solo por salvar mi vida, sino por no rendirse cuando todos, incluyéndome a mí, la despreciaron. Eso exige una fuerza que no sé si yo tendría. La validación, viniendo de él, frente a todos los que la habían humillado. Fue como un bálsamo tibio en una herida abierta. Las lágrimas que contuvo durante tanto tiempo finalmente llegaron, pero no eran de dolor. Eran de alivio, de justicia. Arturo entonces recorrió la habitación con la mirada, su autoridad natural regresando a cada segundo. Quisiera que todos ustedes salieran ahora. La orden fue silenciosa pero incuestionable. Quiero hablar con la señorita Vargas, a solas. La puerta se cerró, y el silencio que quedó en la sala era diferente. Ya no era tenso o asustado, era un silencio de introspección, pesado y lleno de significado. Arturo se acomodó en la cama, el movimiento lento y doloroso. Durante mucho tiempo solo miró a Elena, no como un jefe a una empleada, sino como un hombre rescatado de un naufragio mirando a la figura que operaba el faro. Yo construí todo esto, dijo, la voz débil, gesticulando hacia el imperio que se extendía más allá de la ventana, basado en una sola idea, que la naturaleza era un sistema ineficiente que yo podía optimizar, un código que podía reescribir para ser mejor, más rápido, más fuerte. Hizo una pausa, la respiración aún superficial. Creía que el conocimiento estaba en los datos, en los laboratorios, en las máquinas de millones de dólares. Estaba equivocado, y casi muero por mi propia arrogancia. Sus ojos encontraron los de ella, sin filtros, sin barreras. Miré esa planta y vi un fracaso. Usted la miró y vio la verdad. ¿Por qué? Elena pensó por un momento antes de responder, su voz suave pero firme. Usted no vio un fracaso, señor Valente. Usted no vio nada. Usted solo miraba lo que quería crear, no lo que ya existía. Se acercó un poco más a la cama. Mi abuela no estaba en contra del progreso, estaba en contra del olvido. Decía que la ciencia moderna es como un árbol con ramas que alcanzan el cielo, pero que se ha olvidado de que necesita raíces profundas en la tierra para no caer en la primera tormenta. Yo no tengo su conocimiento sobre las ramas, pero nunca me he olvidado de las raíces. Raíces, repitió la palabra como si la estuviera probando por primera vez. Pasé toda mi vida cortando raíces pensando que me ataban. Ignoré advertencias que no encajaban en mis proyecciones. Y desprecié
Desprecié el conocimiento que no venía con un título adjunto. Cerró los ojos por un instante, la dolorosa comprensión surcando su rostro. La doctora Ramos no es la única culpable aquí. Su enfermedad es la mía, la arrogancia. La diferencia es que la mía casi me mata. Abrió los ojos de nuevo y la mirada era diferente, más humilde. «Hábleme de su abuela», pidió. «Hábleme de su tierra». Y Elena, por primera vez sin miedo ni vergüenza, habló. Habló del rancho, de la belleza perdida, de la plaga química que la silenció, de su sueño de restaurar aquel suelo envenenado. Arturo escuchó, no con la cortesía de un jefe, sino con la atención total de un alumno que finalmente ha encontrado un maestro que tiene sentido. Cuando terminó, él asintió lentamente. Entonces es eso. No se trata de elegir entre su cuaderno y mis laboratorios. Se trata de hacerlos trabajar juntos, de escuchar tanto el pitido de una máquina como el susurro de una hoja. Humildad. Miró a Elena. Y por primera vez, ella no vio al multimillonario, no al jefe, sino solo a un hombre, agradecido e irrevocablemente transformado. Usted no solo salvó mi vida, Elena. Creo que acaba de salvar mi alma. El alma de Arturo, una vez salvada, no se contentó con solo existir. Actuó. La transformación que comenzó en aquella habitación de hospital resonó por los pasillos de su imperio como un terremoto silencioso, sacudiendo sus cimientos de cristal y acero. A la semana siguiente, en una reunión de emergencia que conmocionó a la junta directiva, anunció la creación de una nueva división en su empresa. Una que no buscaba el lucro, sino el equilibrio. La División de Sabiduría de la Tierra, la llamó. Su misión: investigar e integrar conocimientos agrícolas tradicionales y sostenibles con la tecnología moderna, no para dominar la naturaleza, sino para colaborar con ella. Y para liderar esta división, no nombró a un científico de renombre o a un ejecutivo de mercado. Nombró a Elena Vargas. La noticia cayó como una bomba silenciosa en el instituto. La conserje, ahora, tenía una oficina con una amplia ventana con vista a los mismos invernaderos que antes limpiaba. Su nuevo uniforme ya no era gris y sin forma, sino la ropa que ella misma elegía usar. Su cuaderno gastado, con las anotaciones de su abuela, ya no estaba escondido en un carrito de limpieza. Reposaba abierto sobre un gran escritorio de roble, como el documento fundador de una nueva y revolucionaria filosofía. La doctora Ramos no soportó la nueva realidad. La presencia diaria de Elena como su igual, como una líder, era un espejo que reflejaba constantemente su propia y humillante falla. Renunció una semana después, desapareciendo silenciosamente del mundo que un día comandó con mano de hierro. Leo, por otro lado, floreció. Fue ascendido a investigador principal de Elena, el brazo derecho que traducía la sabiduría ancestral de ella al lenguaje de la ciencia moderna. Su asociación, forjada en el secreto y el miedo, ahora prosperaba a la luz del día, uniendo lo mejor de dos mundos. Pero la mayor transformación no ocurrió en los pasillos del instituto. Ocurrió en un pedazo de tierra olvidado y envenenado a cientos de kilómetros de allí. Con los recursos y el apoyo irrestricto de Arturo, Elena compró de vuelta el rancho de su abuela. No solo lo restauró, lo resucitó. Donde había suelo estéril y silencioso, plantó vida, usando las mismas técnicas que le enseñaron en la infancia. Y la tierra, como su abuela había prometido, respondió al cuidado. El rancho se convirtió en un centro de investigación vivo, un lugar donde estudiantes de todo el mundo venían para aprender a escuchar el suelo, a observar las plantas, a entender qué es el verdadero equilibrio. Elena, la mujer que un día soñó con solo recuperar su pasado, ahora estaba construyendo un futuro para muchos, demostrando al mundo que la más poderosa de todas las semillas es la sabiduría,
especialmente cuando se planta con respeto y se riega con valentía. La historia de Elena nos recuerda que el mayor conocimiento a menudo no está en los títulos o en los laboratorios, sino en la valentía de observar y en la humildad de escuchar. Si este viaje de valentía y sabiduría te ha emocionado, fortalece nuestra comunidad con tu like. Ahora quiero saber de ti. Cuéntame aquí en los comentarios de qué ciudad del mundo estás viendo. Y si crees que la verdadera sabiduría puede venir de cualquier lugar, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta. El viaje no termina aquí. En la pantalla he dejado otras 2 historias sobre héroes improbables. Solo elige una y continúa este viaje conmigo.